Paz a Cristo, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Gracias por acompañarnos. Reúne a su familia. En un momento comenzamos. Praise the Lord, church. Welcome to our online service. Thank you for joining. Gather your family. We will begin in a few moments. Paz a Cristo, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Gracias por acompañarnos. Reúne a su familia. En un momento comenzamos. Praise the Lord, church. Welcome to our online service. Thank you for joining. Gather your family. We will begin in a few moments. Paz de Cristo, hermanos, hermanas y amigos que nos acompañan en esta tarde. Dios los bendiga. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de sus hermanos de Tijuana. Hoy quiero darle primeramente gracias a Dios por esta invitación que me hace de participar en este culto y también darle gracias a mi hermano pastor José Antonio Pérez. Hermanos, enseguida voy a dar lectura al Salmo 103 del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho contra nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este salmo comienza con una exclamación abundante de adoración y de alabanza, la que refleja la vida total del rey David. Todo lo que estaba dentro de él, todo lo que él era, cada fibra de su ser estaba dedicado a bendecir el nombre santo de Dios. A través de este salmo nos podemos dar cuenta del entusiasmo que sobrecogía a David cuando recordaba todo lo que Dios había hecho y los milagros que había hecho en beneficio de él. Agradecimiento inundaba su corazón y podía responder con alabanza pura y apasionada. Después de todo, la gratitud es la que impulsa la alabanza. Amados hermanos y amigos, Dios valora nuestras alabanzas y por medio de ellas tenemos el poder para producir luz en medio de la oscuridad y hacer que huyan nuestros enemigos. A través de la alabanza podemos quitar nuestra atención de nuestros problemas y poner en quien es digno de toda alabanza. Dios los bendiga, hermanos, los extrañamos.
Jesús, Jesús, precioso Señor, nada en la tierra ni el cielo no he encontrado nada más bello. Eres mi tesoro, mi galardón. Jesús, Jesús, precioso Señor, nada en la tierra ni el cielo no he encontrado nada más bello. Eres mi tesoro, mi galardón. Quiero mover tu corazón, es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Jesús, Jesús, te ofreceré mi esperanza y mis sueños. Toma mi vida, un sacrificio para adorarte. Quiero mover tu corazón, es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Quiero mover tu corazón, es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la
único que quiero hacer, anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús, oh Señor. Yo quiero mover tu corazón. Es lo único que quiero hacer, anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Dime, Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve. Dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh Dios. Dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh sí. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Dime, Dios, dime qué te mueve.
Paz de Cristo, hermanos. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En esta misma manera les queremos invitar a que sigan apoyando a nuestra iglesia y su misión de alcanzar a nuestra comunidad. Hay 4 maneras con las que pueden seguir dando. La primera es en el templo. El templo estará abierto lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana hasta 3 de la tarde, solamente para sus ofrendas y diezmos. La segunda manera es por correo, con cheque o money order a nombre de New Life Apostolic Tabernacle al apartado postal P.O. Box 436391, San Isidro, California 92143. La tercera manera es en línea por medio de enlace directo que aparece en su pantalla. En último lugar, pueden dar por medio de la aplicación Tithe.ly que pueden bajar a su aparato móvil. Paz de Cristo, hermanos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me permite estar con ustedes un día más para compartir un mensaje. El día de hoy, he estado haciendo mucha reflexión en estos últimos días, más que nada, y semanas, que han sido días de muchos cambios, estas temporadas muy distintas a las que hemos estado acostumbrados a vivir. Y en el estar buscando un pasaje para compartir, me identificaba mucho con este pasaje que les voy a compartir, y espero que sea para ustedes de la misma manera que lo fue para mí, un refrigerio, una palabra de aliento, una palabra que vino a consolarme en el momento indicado, que es el momento preciso, porque sabemos que cuando Dios nos habla por medio de su palabra, Él lo hace de una manera fresca. Quisiera compartir con ustedes el mensaje de hoy. Se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versos 3 al 8, y voy a leerlo. Dice de la siguiente manera: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Está hablando de Jesús, el pasaje. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado para la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Padre, que nos permites estar reunidos un día más, Señor, para escuchar tu palabra, para adorarte juntos, Señor, en armonía, Señor. Te pedimos en esta tarde que abras nuestros corazones, Señor, que unjas mis labios, Padre, que me des entendimiento, Señor, para poder expresar esta palabra, Señor, así como tú me la mostraste a mí, Señor, y como tú viniste a traer, Señor, a mi vida, Señor, esta palabra que yo necesitaba escuchar en estos momentos, Padre. Te lo pido, Señor, a mis hermanos que están en casa, que están ahí escuchando a través de sus celulares, de sus computadoras, de sus televisores, Padre, que hables también, Señor, que nos conectes, Señor, en un mismo espíritu, Señor, que es por medio de esta palabra, Señor, que es tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. He titulado a este mensaje Ciudadanos de otro reino. Y
les decía al principio que este pasaje se me hacía un pasaje que encajaba perfectamente en los tiempos que estamos viviendo nosotros, porque así como el día de hoy, los tiempos de Jesús se habían caracterizado por ser tiempos difíciles, habían sido tiempos de incertidumbre, había muchos problemas políticos, había disturbios sociales, había diferencias de opiniones. Era una ciudad grande allí donde se reunían todos estos pensamientos, y a través del tiempo yo he visto, ¿verdad?, en conversaciones con personas, con amigos, con distintas, incluso en leer los periódicos, en leer libros, escrituras de personas que han querido asignar a Jesús una cierta inclinación política. Hay una frase que se usa muy comúnmente en inglés: "What would Jesus do?" ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y muchas veces se ha usado esa misma frase para querer inyectarle una cierta inclinación política a Jesús. Dirían, si Jesús estuviera vivo, sería de tal partido. En una ocasión escuchaba a un mandatario de Latinoamérica decir que él lo había inspirado Jesús como un radical que luchaba por la justicia social para unirse o meterse más bien a un partido político. Y otros dirán, si Jesús estuviera vivo, él sería de derecha o sería de izquierda. También ha habido quienes han preguntado si a Jesús realmente le importaba la política de cualquier manera. La respuesta sencilla a esta pregunta, yo pienso que es que sí, pero no de la manera que quizás estemos pensando. Cuando vemos la Escritura, nosotros somos confrontados con una realidad que es mucho más grande que cualquier partido político, que es mucho más grande de cualquier filosofía humana que pueda abarcar los temas que buscan abarcar los gobernantes y los gobiernos. A Jesús no solo le interesaba tanto el establecer un reino más en la tierra, sino el establecer su propio reino sobre esta tierra. Y es por ello que la pregunta de que si a Jesús le interesan los problemas del día de hoy, las situaciones sociales que estamos viviendo, es que sí le importan, y le importan tanto que Él presentó su propio concepto, un concepto de un reino completamente nuevo, un reino completamente distinto a los demás, que tiene un rey, que tiene una cultura y que tiene una visión distinta a la de cualquier otro reino, y ese reino se llama el reino de Dios. Durante los tiempos de Jesús les mencionaba que había personas que estaban preocupadas por la incertidumbre que estaban viviendo. Había un interés común dentro de las conversaciones de las personas, de lo que se platicaba, de lo que estaba por venir. Se hablaba de un cambio que vendría en el orden de las cosas, de la venida de un rey que tenía un reino distinto a los demás, y que por fin este rey iba a venir a traer paz a la tierra, a sacudir un poco las cosas, y que iba a restaurar el reino a Israel. Los años antes del nacimiento de Jesús a este mundo fueron años de mucho disturbio. Desde el año 167 antes de Cristo, los judíos habían disfrutado de un breve periodo se podría decir, de autonomía en su historia, algo que era muy poco común en cientos de años que habían vivido, que fueron esclavizados, que fueron puestos bajo el mando de otros gobiernos, de otras tierras, de otras naciones. Pero llegó un punto donde una rebelión, la rebelión de los macabeos, restauró parcialmente un reino judío en la tierra prometida. Pero como había sucedido comúnmente con el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, en el año 39 a.C., los romanos invadieron Judea y establecieron su propio gobierno, instalaron a su propio rey, que en los ojos de todo el pueblo de Israel era un rey ilegítimo y realmente solo fungía como un títere de Roma.
Considerando todos estos antecedentes, había un cierto aire de anticipación acerca de la venida del Mesías, que era el ungido de Dios. Los judíos esperaban que vendría el Mesías en la forma de un rey, como lo fue David, o esperaban que fuera como lo fue la dinastía de los Macabeos, que fueron descendientes de guerreros y que con fuerza lograron independizar al pueblo de Israel, establecieron un grupo político allí en Israel que pudo luchar contra los demás pueblos y que se pudo defender. Pero las cosas no siempre salen como nosotros las estamos esperando, porque los planes de Dios no son los planes nuestros y los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros. Quizás ellos estaban esperando un general y recibieron un maestro. Estaban esperando un rey, pero recibieron un siervo. Esperaban al león de la tribu de Judá y recibieron el Cordero de Dios. No era que no habían recibido conforme a lo que Dios ya les había prometido, sino que estaban viendo con el enfoque incorrecto. Estaban viendo con un enfoque terrenal. Qué importante es que analicemos todos los sucesos que están sucediendo a nuestro alrededor con el enfoque correcto. Por eso en el pasaje que acabamos de leer, después de que Jesús le habla a sus discípulos acerca del reino de Dios y nos dice que estuvo con ellos 40 días y estuvo enseñándoles y estuvo conviviendo con ellos, y en esos momentos fueron momentos donde Jesús, yo pienso que aprovechó para poder depositar en ellos todo lo que podía enseñarles acerca del reino de Dios. Pero aún así, después de 40 días, no habían entendido todo lo que Él les quería enseñar. Y por eso le preguntan y Él les responde: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual yo les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, dice, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Yo pienso que aún no habían captado lo que Jesús les estaba diciendo. Como diría, no les había caído el 20 aún, de que Jesús no estaba hablando de un reino terrenal, sino de un reino que trasciende lo humano, un reino que, aunque coexiste dentro de los límites de este mundo terrestre, tiene propiedades espirituales y que son distintas y que no son limitadas por las leyes humanas y terrenales. Por eso Jesús le responde a sus discípulos y les dice: no les toca saber a ustedes o conocer la hora ni el momento. Y aquí se me hace como que Jesús está cambiando el enfoque de la conversación al contestarles esto, a lo que verdaderamente ellos estaban buscando, a lo que estaba en el centro de su pregunta. Porque ellos les van a decir, le están preguntando: ¿vas a restaurar el reino a Israel? Y Jesús les responde: pero cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder. Era precisamente lo que ellos necesitaban escuchar. Creo que Jesús estaba queriendo responder a la raíz de la pregunta de sus discípulos, esa pregunta que tenía como raíz un trasfondo histórico de cientos de años de opresión, de ese anhelo que ellos tenían por ver el reino de Israel restaurado. Y yo pienso que en ese momento estaban aprovechando. No sabían cuánto tiempo más iba a permanecer Jesús con ellos. Pero los judíos por muchos años habían sido exiliados, habían sido esclavos, subyugados, sin autodeterminación, y esperaban como parte del nuevo pacto que por fin verían el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a sus padres. Por eso, en este preciso momento, que es un momento trascendental, aunque quizá ya estaban ellos esperando la partida de Jesús, pensaron que ese era el momento ideal para preguntarle. Si no era ese el momento, entonces ¿cuándo iban a tener la oportunidad de preguntarle: Señor, tú dijiste que ibas a establecer tu reino? ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Como diciéndole: si no va a ser hoy, entonces ¿cuándo? Porque tú ya te vas. Jesús
con su respuesta está reenfocando a sus discípulos a lo que es verdaderamente importante. Y aquí es donde esta palabra nos está enseñando a nosotros una lección que podemos aplicar el día de hoy. Y es que no nos debemos preocupar, como les dijo Jesús en su tiempo, si les toca ver el reino de Israel restaurado en sus vidas. No se preocupen por el cómo ni por el cuándo, pero van a recibir poder. En otras palabras, el enfoque es la venida del Espíritu Santo, porque por medio de este mismo ellos iban a recibir el poder que necesitaban para sobrevivir. Y no es un poder que es de este reino terrenal. Este no es un poder que se limita a lo natural. Este no es un poder que es de espada, que es de ejército, que pertenece a un gobierno, que pertenece a una nación. No, este es un poder que proviene del mismo Espíritu Santo de Dios. Puede importar quienes nos gobiernan, sí importa mucho. Puede importar nuestro deseo de tener gobernantes que hagan conforme a la palabra de Dios, sí importa. Y creo que nosotros compartimos este mismo sentimiento que los discípulos. Señor, es ahora cuando vas a restaurar nuestra nación. Señor, veremos en nuestra vida, Señor, que vuelvan los gobernantes, que vuelvan las sociedades a tenerte reverencia, a tenerte respeto. Volveremos a ver una sociedad que busca de tu presencia. Y la respuesta es la misma respuesta que Jesús le hace a sus discípulos: pero recibirán poder. Hay una invitación aquí para todos, que es la misma invitación, de la misma manera que Jesús le contesta a sus discípulos. Nos invita a que nos enfoquemos, no en el cuándo, no en el cómo, no en si sucederá o lo veremos en este reino terrenal, sino en la llenura del Espíritu Santo y en el enfoque que es el reino de Dios. Es verdad que somos residentes de este mundo y que nos interesa el rumbo de nuestra nación y de nuestra historia, que las estructuras sociales nos afectan de cierta manera, claro que sí, pero el enfoque de Jesús va más allá de este mundo, va más allá de izquierda, va más allá de derecha, de azules, de rojos, de partidos, de movimientos. Tiene que ver con el reino de Dios, y nosotros tenemos que saber que esto vale más. Como le dijo Jesús, recibirán poder, y no solo recibirán poder, sino que serán testigos en toda la tierra, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El verdadero poder transformador que tiene la capacidad de cambiar al mundo está en el poder de Dios. Y era por eso que Jesús estaba buscando cambiar el enfoque de la pregunta de estos hombres que querían saber: Señor, ¿tú vas a restaurar el reino a Israel? Jesús les decía: no se preocupen, van a recibir poder, y ese poder va a ser el impulso que necesitan, y ese poder va a ser el que va a cambiar sus comunidades, ese poder va a ser el que va a cambiar su mundo. Este poder va a ser lo único que ustedes van a necesitar. Hoy en día, cuando nuestra nación y el mundo pareciera estar más dividida que nunca, incluso dentro de los círculos cristianos, nos conviene ver a la Escritura y enfocarnos dentro de esta realidad del reino de Dios. Hay un beneficio para ti y para mí, un beneficio que no es pasajero, no es temporal, y es precisamente lo que Jesús estaba queriendo decirle a sus discípulos. La verdad que Jesús estaba hablando a sus discípulos y que en ese momento quería enseñarles, quería dirigir su atención hacia ellos, era precisamente que ellos pertenecían al reino de Dios. Y quiero hablar de algunas cualidades, algunas verdades que encontramos en este pasaje para todos los creyentes. En primer lugar es que nosotros pertenecemos a otro reino.
Juan 18:36, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y no nos debemos de confundir, porque son buenos los beneficios de la nacionalidad. Hay unos países que en el norte de Europa que hasta mensualmente a sus ciudadanos les están dando un beneficio económico solo por el hecho de ser ciudadanos de ese país. Es bueno que nos interesemos por los problemas sociales que están sucediendo a nuestro alrededor. Es bueno que nos interesemos porque las cosas se hagan de manera justa y preocuparnos porque los gobiernos actúen de una manera ética y que sean responsables. Pero nunca debemos de olvidar que esta no es nuestra casa y es solamente algo temporal. Nosotros vamos de pasada porque este no es nuestro reino. Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, era un teólogo y filósofo del IV siglo. Escribió una gran obra acerca de la caída del Imperio Romano, la que tituló La ciudad de Dios. Y este libro era una defensa, por así decir, él defendía la idea de que el cristianismo había contribuido al desarrollo de la sociedad romana, y contrastaba él las diferencias entre el Imperio Romano y lo que él llamó la ciudad de Dios. Roma en esos tiempos era la ciudad del hombre, era la ciudad potente, militar, el centro del mundo, se podía decir. Decía que todas las calles llegaban a Roma. Representa Roma entonces la ciudad del hombre, que es efímera, es terrenal, y como todas las demás ciudades, estaba destinada a un día dejar de existir. Esta representa todas las civilizaciones y las ciudades grandes, naciones construidas por los hombres, que todas en su momento dejan de ser. Y Agustín contrastaba en este libro el concepto de la ciudad del hombre con la ciudad de Dios, una ciudad que es estable, una ciudad que es eterna, una ciudad que es la fuente de consolación para todo el mundo. Agustín estaba expandiendo de lo que Jesús había dicho a sus discípulos cuando les dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Les estaba diciendo que existe otro reino que se llama el reino de Dios, al que nosotros podemos tener acceso por medio de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz. Que este mundo, este reino, coexiste con el reino terrenal, pero que no son los mismos. Por miles de años la humanidad hizo y deshizo conforme a lo que les parecía. Se levantaban reinos y se caían reinos. Se levantaban grandes ciudades y caían grandes ciudades. Se levantaba una nación y se levantaba otra. Se iban contra una y la otra y caían. Los seres humanos ligaban su identidad a estos imperios que fueron grandes en su tiempo, que impulsaron muchos de los grandes desarrollos, pero que también fueron la causa de mucha miseria para miles, de desigualdad y de muchos problemas sociales. Pero todo esto cambia con la venida de Jesús a este mundo, que nos empieza a enseñar acerca de un reino distinto a estos, un reino que es divino. Este reino no se contrastaba grandemente a los reinos anteriores, no era como ningún otro. Este reino no era construido por manos de hombres y completamente rompía con las convenciones de cómo se formaba un reino, porque no era un reino donde los ricos y los poderosos controlaban. No, Mateo 5:3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este reino no es compuesto por la élite de hombres y mujeres de renombre o de dinastías importantes. No, Pablo nos dice en 1 Corintios 1:27, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En este reino no hay persona que sea más importante que otra, porque en él, según Gálatas 3:28, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. En segundo lugar, no solamente somos de otro reino, sino que también tenemos una ciudadanía distinta. Filipenses 3:20, el apóstol Pablo se lo dijo claramente a los filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Imagínese eso, de que no solamente somos ciudadanos de otro, no solamente somos de otro reino, sino que tenemos ciudadanía en otro reino y no pertenecemos a este mundo. Nosotros vamos de pasada, nos podemos interesar, como les decía, y nos puede mover, y claro que nos van a preocupar las noticias que estamos escuchando. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos afecta, pero al final del día, lo que más me va a preocupar es asegurarme de cumplir la misión que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, pero sí viene con responsabilidades y privilegios. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pablo como que está elevando a un nivel más lo que él había dicho a la iglesia de Filipo. De nuestra ciudadanía está en los cielos. Y a la iglesia en Corinto le está diciendo: no solo somos ciudadanos, no solo tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, sino que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es un representante de otro reino o de otra nación. Y usted y yo, hermano y hermana que está en casa, tenemos una asignación en esta tierra. Representamos al reino de Dios en esta tierra. El ser embajador de un reino no es cualquier cosa. El embajador es el rostro del reino que representa, es la primera impresión para quienes no conocen ese reino. Está ahí para influir, para asegurarse de que los intereses y los valores del reino al que pertenece sean representados en ese gobierno. Por eso sí nos interesa que el mundo conozca la verdad, sí nos interesa que el mundo conozca los valores del reino al que nosotros pertenecemos. Y por medio de este trabajo queremos nosotros lograr que todos conozcan a nuestro Rey. Pero no solo somos de un reino distinto y tenemos ciudadanía en ese reino, sino que también sigue de que representamos una cultura distinta. Primera de Juan 2:15 dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo pienso que es fácil caer en el error de querer asimilarnos. Cuando yo era niño, yo recuerdo que mi papá nos decía muchas veces: nunca olviden su idioma. Y sí nos decía: aprendan inglés, pero nos decía: nunca olviden su idioma y nunca olviden de dónde vienen. Y yo pienso que lo que mi padre quería recalcar en nosotros era la importancia de nunca olvidar que aunque estábamos en un país distinto, nosotros tenemos una cultura diferente. El apóstol Pablo motivaba a la iglesia en Roma a que no se conformen a las costumbres de este mundo. Les decía: no adapten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:2. Conformar es el hacerse igual, es buscar ser como los demás, es buscar encajar, dejarse llevar por las corrientes de pensamiento populares,
conformar es cuando los judíos veían a los demás reinos y le empezaban a pedir a Dios que querían tener un rey así como ellos lo tenían. Anhelaban tener un gobernante justo que les resolviera sus problemas, que los protegiera. Pero en la cultura del reino solamente hay lugar para la providencia de Dios. En la cultura del reino solamente es Dios del que nosotros dependemos y sabemos, nos dice la palabra de Dios, que toda buena dádiva y don perfecto proviene de Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que podrán venir reinos, podrán caerse o levantarse ciudades, pero la cultura del reino está inmovible, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y su nombre es Jesucristo. Es una cultura diferente. Pero no solamente somos ciudadanos, somos de un reino distinto y ciudadanos de ese reino y representamos su cultura, pero también tenemos un idioma que es diferente y es el idioma de la fe. Es el idioma que nos enseña a hablar sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:7. El mundo puede hablar de calamidades y de imposibilidades, pero nosotros tenemos el lenguaje de fe. Una fe que está fundada en el poder de Dios, una fe que tiene el poder de hablar las cosas que no son como si las fuesen. Podrá estar el mundo en incertidumbre, podrá estar empeorando la situación actual con cada día, pero nosotros tenemos el lenguaje de Dios, que es la fe, y podemos estar seguros en su palabra. Me gusta mucho un pensamiento que leí, creo que está en la oficina de nuestro pastor. Dice, la fe no es creer que Dios puede, sino saber que Él lo hará. Y este es el idioma que nosotros hablamos. No es saber solamente un pensamiento de inteligencia humana o un concepto que solamente se queda en nuestra mente, el creer que Dios puede, sino el saber que Él lo va a hacer. En quinto lugar, tenemos una misión especial, 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto, dice, procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Todo lo demás se pueden preocupar por un sinnúmero de cosas, pueden invertir su tiempo y su esfuerzo en lo que les motive, pero nosotros tenemos un trabajo especial. Nosotros debemos de preocuparnos de cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Estamos aquí para reconciliar al mundo con Cristo. Es lo mismo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos en ese pasaje. Para eso necesitaban el poder del que les estaba hablando, porque no va a ser con fuerza humana, no va a ser con la espada, no va a ser con ejército, sino con el Espíritu de Dios. 2 Corintios 4:18, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos una misión especial, pero Dios no nos ha dejado sin recursos. Tenemos el idioma de la fe, tenemos una cultura distinta, pertenecemos a un reino diferente, y cuando perteneces a ese reino, también tienes acceso a los recursos de ese reino. Para el reino de Dios, las armas de nuestra milicia no son como las armas carnales, no son como las armas del hombre, no, estas son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. No solamente tenemos una misión especial, sino que en último lugar tenemos una asignación temporal. El trabajo de todo embajador tiene que cumplirse dentro de un
determinado tiempo, va a llegar el día cuando el mandatario de la patria a la que nosotros pertenecemos nos llame a su presencia. Salmo 39, 4 a 5. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Es dentro de este enfoque de la temporalidad que quisiera traer este mensaje a una conclusión. En este enfoque de la temporalidad del hombre, vemos la urgencia por vivir nuestras vidas conforme al llamado que Dios nos ha dado. Solamente vamos a tener una oportunidad, solamente vamos a tener una vida de hacer las cosas conforme a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y si todavía estamos respirando, si todavía estamos vivos, quiere decir que todavía estamos a tiempo de dar un giro si no estamos caminando dentro de este proyecto de vida. Un día Dios nos va a llamar a darle cuentas de nuestro proyecto de vida. Así que, hermanos, pertenecemos a otro reino. Tenemos una ciudadanía distinta. Representamos una cultura diferente. Tenemos un idioma diferente. Tenemos una misión especial y tenemos una asignación temporal. Quizá en algún momento tú te hayas preguntado, ¿le importará a Dios lo que está pasando en nuestro mundo? Tanta maldad, tantas situaciones de pobreza, de hambre alrededor del mundo, de la cultura de este mundo que está en decadencia. Quizá quieras saber, como querían saber sus discípulos, en qué momento va a intervenir Dios en el orden de las cosas de este mundo. La respuesta es que Él ya lo hizo. Él trajo su reino al alcance de todos para que podamos impactar nosotros a este mundo con el mensaje que Él nos dio, con el mensaje de amor y de salvación, con el ejemplo de su vida. Él vino y murió por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. Y ante la pregunta de sus discípulos, Jesús sigue respondiendo, pero recibirás poder. Señor, pero ¿cuándo vas a intervenir? No te preocupes, tú recibirás poder. Pero Señor, hay hambres, hay terremotos, Señor, hay todo tipo de desastres. Tú no te preocupes, tú recibirás el poder que necesitas para hacer el impacto que Dios quiere que seas en el lugar que Él te tiene. Pero recibirás poder. Y no estoy hablando, entiéndase, de una manifestación aquí de hablar en lenguas o de algo que solamente pueda permanecer en uno, sino que estoy hablando de una potencia que es el poder de Dios, el que nos lleva a dar fruto, según lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Agustín de Hipona decía que los gobiernos terrenales eran necesarios por causa de la transgresión del hombre y por causa del pecado. Y que el hombre natural, aquel que no conoce a Dios, necesita de estas leyes para poder vivir en la sociedad. Y aquí precisamente nos está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas 5:22 que los frutos del Espíritu, contra ellos no hay ninguna ley. No es necesario que le digan que es contra la ley el robar a alguien que tiene el poder del Espíritu Santo, porque la ley de Dios ya le enseña eso. No es necesario que le digan que algo o alguna situación está mal, porque el mismo Espíritu discierne. Entonces debemos de buscar este mismo enfoque
que Jesús estaba dirigiendo a sus discípulos, no en un enfoque de un gobierno terrenal, no en un enfoque de lo que va a pasar, de lo que un día es y otro día deja de ser, sino de que a nuestro alrededor nosotros actuemos como embajadores que somos de ese reino sobrenatural al que todos nosotros pertenecemos. Segunda de Corintios 4:18, y con esto quiero terminar, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Si hoy te estás preguntando, como yo lo hice en algún momento, ¿en qué momento iba a intervenir Dios? ¿En qué momento vamos a ver la mano de Dios en medio de esta situación? Y es natural hacernos esta pregunta cuando están sucediendo tantas cosas a nuestro alrededor, cuando viene la muerte de un ser querido, cuando parte una persona que amamos, cuando estamos viendo la situación económica y vemos incertidumbre y más incertidumbre. Y es natural preguntarnos, pero los discípulos de Jesús le preguntaban: enséñanos cómo debemos orar. Y a mí se me hace tan interesante que Jesús los dirige en una oración de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Pero nos dice: venga tu reino. El enfoque de nuestra oración, el enfoque de nuestra acción hacia Dios debería de siempre ser que estemos buscando que el reino de Dios venga a nosotros, que seamos nosotros gobernados no por leyes terrenales, que seamos gobernados no por lo que diga una ciudad, sino que no tengamos necesidad de esas leyes, porque nosotros gobierna una ley que es mucho más grande que todas estas. Es el Espíritu de Dios, y en Él hay amor, y donde hay amor hay abundancia. Donde está ese amor está la presencia de Dios, y no necesitamos nada más que venga el reino de Dios. La solución para este día, la solución para este mundo es que venga el reino de Dios. No que nos preocupemos de que cuándo va a intervenir Dios, porque Él ya lo hizo hace más de 2000 años, cuando mandó a su Hijo amado a morir por nosotros en una cruz y a enseñarnos que no todo es lo que podemos ver, no todo es lo que podemos tocar, sino que hay un valor en ese reino divino que, aunque no lo podamos ver, está presente, está vivo, pertenecemos a Él y tenemos una gran encomienda de parte de Dios en ese reino. Hermanos, mi oración, mi deseo para cada uno de ustedes en sus casas, que abracemos en medio de esta situación, en medio de cualquier problema difícil que usted esté pasando. Venga tu reino, Señor. Pídale a Dios: venga tu reino, Señor. Venga, Señor, tu reino. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Les deseamos lo mejor. Que Dios los bendiga y esperamos verles pronto. Amén.